Bueno, una reacción química, por ejemplo. Esta misma. Esto no es mágico, que metes tú esto y de pronto sale esto, sino que esto empieza a reaccionar, depende de la velocidad, depende de las concentraciones, depende de muchas cosas, y se va formando esto, pero no todos los reactivos se convierten en productos, sino que se llega a un estado de equilibrio en el que coexisten los reactivos con los productos, ¿vale? Y se cumple esta ley, que es la ley del equilibrio químico. Se puede calcular K sub C, que es una constante de equilibrio que depende de las concentraciones, que es la concentración de C elevado a C por la concentración de D elevado a D partido la concentración de A elevado a A por la concentración de B elevado a B. Eso se cumple absolutamente siempre, ¿vale? Por eso es una ley. Aparte de esta ley, que es la constante con respecto a las concentraciones, también se puede calcular la constante en los gases con respecto a las presiones parciales. Porque claro, la presión parcial depende de la concentración del gas. Entonces se puede escribir K sub P, que es la presión parcial, aquí sería de C elevado a C, por la presión parcial de D elevado a D, partido la presión parcial de A elevado a A, por la presión parcial de B elevado a B. ¿Vale? Recordemos que la presión parcial de un compuesto es la fracción molar de ese compuesto por la presión total. Y que la fracción molar de un compuesto es el número de moles de ese compuesto partido el número de moles totales. Así que de aquí podríamos sacar las presiones parciales teniendo los moles totales. Además se da una relación que es que la constante en presiones parciales es igual a la constante en concentraciones por R, que es la constante de 0,082, por la temperatura elevada al incremento de N. Donde el incremento de N, en esta que hemos puesto, sería la suma de los productos menos los moles de los reactivos. ¿Vale? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ahora vamos a hacer una serie de ejercicios que tratan todos con esta fórmula. De hecho, vamos a hacer unos facilitos para glosar todas estas expresiones. Dice, en un matraz cerrado de 5 litros, muy importante, el volumen, y a la presión de una atmósfera, presión total, una atmósfera, se calienta una muestra de dióxido de nitrógeno hasta la temperatura constante de 327 grados centígrados. Ojo, cuidado. 327 más 273 son 600 Kelvin. Siempre pasa la temperatura a grados Kelvin. Según la reacción, 2 moles dan 2 de monóxido y 1 de oxígeno, ¿vale? Dice, una vez alcanzado el equilibrio, se enfría el matraz, con lo que se paraliza la reacción. Ya hemos visto que la velocidad de una reacción depende de la temperatura. Si yo bajo mucho la temperatura, se para la reacción. Y se analiza la mezcla, que sería lo mismo que parar la reacción y medir la concentración en cada momento. Encontrando que contiene 3,45 gramos de NO2. 0,60 gramos de NO y 0,30 gramos de O2. Calcular los valores de las constantes de equilibrio Kc y Kp de la reacción de disociación de NO2 a dicha temperatura.
Entonces lo primero que tendría que hacer es calcular el número de moles de cada una. El número de moles de NO2 sería 3,45 partido el peso molecular del NO2. Nitrógeno era 14 más 16 por 2, 46. Esto da 0,075 moles de NO2. Número de moles de NO sería 0,60 partido del peso molecular del NO, que es 14 más 16, 30. 0,6 partido 30 es 0,02. Y número de moles de oxígeno sería gramos de oxígeno partido el peso molecular del oxígeno, 16 por 2, 32. 0,3 partido 32. 0,009375 moles de oxígeno. Luego tendríamos que calcular las concentraciones, muy importante, que muchas veces se nos olvida. Es el número de moles partido el volumen. .015. La concentración de NO es el número de moles partido el volumen. 0,02 partido 5. 0,004. Y la concentración de O2 sería el número de moles partido el volumen. 0,009375 partido 5. 0,001875. ¿Vale? Entonces hemos visto que Kc es la concentración de los productos. Sería concentración de NO 0,004 elevado al coeficiente estequiométrico 2 por la concentración de O2 elevado a 1 partido la concentración de NO2, que es 0,015 elevado al coeficiente estequiométrico, que es 2. Entonces sería 0,004 elevado a 2 por 0,001875, que sería 3 por 10 elevado a menos 8 partido 0,015 al cuadrado, que es 2,25 por 10 elevado a menos 4. Y esto da 1,333333 perdón por 10 elevado a menos 4, ¿vale? ¿Qué puedo decir de este valor de Kc? Pues es muy pequeño, quiere decir que este número, o sea, los productos son muy pequeños con respecto a los reactivos, es decir, que la concentración está muy hacia la izquierda, o sea, que reacciona muy poco. Y ahora, para calcular K sub P, tendré que calcular la presión parcial de cada uno de los gases en el equilibrio. A ver cómo lo hago. La presión parcial de NO2 hemos dicho que voy a calcular primero el número de moles totales, que sería 0,075, o cuidado, moles totales, más 0,02 más 0,009375. Y esto es 0,01875
104375. Ese es el número de moles totales. Y ahora, la presión parcial de N2 es la fracción molar, es decir, el número de moles totales de NO2, 0,075, por la presión total, que es 1, partido el número de moles totales. Esto es 0,7186. La presión parcial de NO sería fracción molar, que sería 0,02 partido 0,104375 por 1, que es la presión total, 0,02 dividido 0,104375 sería 0,19, y la presión parcial de O2 sería moles, que son 0,009375 partido los moles totales, 0,104375 por la presión total, que es 1. Esto sería 0,009375 partido 0,104375, que es 0,069. Claro, pero eso sería sin tener en cuenta las condiciones de presión y temperatura. Teniendo en cuenta las condiciones de presión y temperatura, uso la fórmula P por V igual a N por R por T y me queda que la presión parcial, que no la sé, por el volumen, que son 5 litros, es igual al número de moles de NO2, que es 0,075 por 0,082 por la temperatura, que son 600. Y esto sería 0,075 por 0,082 por 600 partido 5. 0,738. Esto sería cuando no nos dieran condiciones de presión y temperatura, pero cuando nos la dan tenemos que usar esta fórmula. O nos dicen que son en condiciones normales, pero cuando cambia la presión y la temperatura hay que tenerlo en cuenta. Y haciendo la misma cuenta, la presión de NO sería 0,197 y la presión de O2 sería 0,092. Entonces la K sub P resultaría la presión parcial de NO elevado al coeficiente estequiométrico, que es 2, por la presión de O2, que es 0,092, partido la de los reactivos, que es NO2, 0,738 elevado a 2. Operando me da 6,5 por 10 elevado a menos 3. Y lo podía haber hecho más rápido, que no estoy yo ahí fino, sabiendo que K sub P es igual a K sub C por R por T elevado al incremento de N, que tardo mucho menos. K sub C era 1,33 por 10 elevado a menos 4 por 0,082 por 600 elevado al incremento de N, que aquí hay 2 moles, aquí hay 2 más 1, 3, sería 3 menos 2, que es 1, y me queda 1,33 exponente menos 4 por 0,082 por 600
efectivamente 0,00654, ¿vale? Hemos hecho este problema para ver cómo calcularlo cuando nos dan las masas, para ver número de moles, concentración, presión parcial, cómo calcularla cuando no nos dan la temperatura, cuando nos da la temperatura, o más fácil, sabiendo que a sub C se puede calcular K sub P y a la inversa. Y ahora vamos a ir a calcular cuando no sabemos el equilibrio, ¿vale? Que es mucho más divertido.